Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos, a la tercera sesión de Stop el Abuso Espiritual con el pastor Fernando Écija. Hemos tenido dos sesiones maravillosas y esta sesión definitivamente va a traer más respuestas a las preguntas que se han abierto. Entonces, antes de seguir adelante, vamos a orar y le damos lugar al pastor Fernando. Señor amado, gracias por este tiempo, gracias por esta clase, gracias por el pastor Fernando que nos invita a la reflexión y te pedimos que seas tú respondiendo preguntas y que seas poniendo nuestros corazones alineados a ti en el temor de Dios y como líderes, como creyentes en posiciones que tú nos has colocado que podamos reflejarte a ti. Te pedimos que bendigas a cada oyente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Pastor Fernando, bienvenido. Bueno, vamos a adentrarnos en la tercera, digamos, parte de este seminario de cuatro partes, donde nos vamos a adentrar un poquito en lo que ocurre cuando ha habido ese abuso espiritual, en las consecuencias, en las heridas de todo este abuso. Y bueno, lo bueno que no nos quedamos aquí, que hay una cuarta parte donde hay esperanza, donde realmente nos adentramos en esa restauración y en esa obra que va a realizar el buen pastor. El buen pastor y la quiere realizar justamente, justamente y juntamente con su iglesia. Bueno, aquí comenzamos, subtítulo de esta parte sería Las heridas del abuso espiritual y el camino, porque terminaremos, aunque muy brevemente, bueno, apenas lo veremos otear por el horizonte, la restauración de la cual nos abordaremos y nos adentraremos la semana que viene. Pero ¿qué le ocurre al alma cuando la autoridad hiere, pero hiere en nombre de Dios? Establezcamos un preámbulo y un preámbulo a través de la palabra, un preámbulo bíblico, el texto clave que podíamos fijarnos y sería muy bueno si nos pudiéramos meter de lleno en estudiar y en analizar todo lo que es Ezequiel 34, donde se está hablando de esa función pastoral, donde a veces uno quisiera pasar de soslayo, como de puntillas, no fijándose mucho, pero no podemos y debemos mirarlo cara a cara y a veces incluso ponernos un poquito colorados, porque a veces se pone en evidencia la mala praxis, la mala acción pastoral. Bueno, si nos fijáramos del versículo 1 al 16, pues es increíble, pero nos fijamos en el versículo 4. No fortalecisteis, aquí está diciendo al final, por esa acción de la mala praxis pastoral, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Aquí, digamos que, aunque a veces tenemos que ser un poquito políticamente correctos cuando decimos las cosas, cuando Dios no... Aquí decimos en España, no tiene pelos en la lengua y no le duelen prendas el decir las cosas como hay que decirlas y señala claramente, esto está mal, esto no te lo voy a adornar ni te voy a estar con paños calientes, sino que ahí pues vemos que Dios se toma muy, muy, muy en serio esto de cómo se está tratando a su amada iglesia, a su rebaño. Y entonces, incluso no solamente que no hicisteis, a lo mejor no te importaba mucho, oye, la herida, la perniquebrada y la que se ha extraviado, pero incluso llega a poner en evidencia que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Pero vemos también cómo emerge el contraste divino. Lo que tú no haces, Dios lo va a hacer. De alguna manera, Dios va a tomar cartas en el asunto. Dios no lo va a dejar ahí. No es algo que importe. Bueno, al final no se ha hecho bien, pues lo dejamos así. No, Dios se va a ocupar de establecer un contraste, de marcar la diferencia. Y gracias a Dios, pues aquí se establece este contraste divino, porque llega a decir después en los versículos 15 al 16, yo, como diciendo, yo voy a marcar la diferencia, yo apacentaré mis ovejas, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, yo vendaré la perniquebrada y Dios dice, yo fortaleceré
la débil. Dios se involucra y aquí es algo que Dios toma muy, muy, muy en serio. Este contraste divino quedó perfectamente realizado a través de la obra de Cristo Jesús. Yo lo voy a hacer a través de mi propia acción y Cristo Jesús, pues el buen pastor, toma cartas en el asunto y viene justamente a materializar toda esta, porque Dios no habla por hablar, Dios realmente al final va a cumplir sus propósitos. Y entonces se cumplió a cabalidad en Cristo Jesús. Lo vemos incluso cuando Él enseña hablando de la parábola de la oveja perdida. Lo podemos leer en Lucas 15, cómo Él está hablando de eso, de ir a buscar incluso. Deja las 99 a buen cuidado y va a buscar la perdida. Y en su propia declaración, claramente en Juan 10, donde ahí en Juan 10 está marcando la diferencia como buen pastor, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida. Incluso no es que va a hacer algo por las ovejas, porque a veces hacemos algo por las ovejas, sino no es que voy a hacer algo por las ovejas, yo voy a dar mi propia vida. A veces estamos dispuestos a hacer algo por alguien, pero Él va a marcar el camino, el ejemplo y va a establecer una diferencia muy grande al decir, y lo va a hacer. Yo, digamos, el buen pastor da su vida por las ovejas, porque aquí algo muy importante, porque por eso es el buen pastor, porque al fin y al cabo la etimología de la palabra pastor viene de pasto. No tiene sentido la existencia de un pastor si no es para guiar al pasto. O sea, tu sentido de existencia lo determina el propio pasto. Es el alimento. O sea, el pastor no está para otra cosa que no sea guiar al pasto. Y el buen pastor se convierte, perdón, el buen pastor da su vida porque el buen pastor se convierte finalmente en pasto. En pasto, comed de mí. Eso es algo increíble. Y al fin y al cabo, somos llamados a eso, no hablar de lo que no somos, no dar lo que no vivimos. Al final tenemos que encarnar el Evangelio. La gente no habla solamente por lo que digo o no se alimenta solamente por lo que hablo, se alimenta por lo que vivo. Igual a Cristo Jesús, el buen pastor es pasto, pero no solamente en palabras, sino en acción, de tal manera que incluso comed de mí. Yo soy el pan de vida y vamos a comer el pasto porque el buen pastor dio su vida al convertirse igual. Nosotros somos llamados a entregarlo todo. Qué privilegio alinearnos con el buen pastor, ser parte de esa función pastoral para guiar al pasto, para ser de alguna manera alimento, no solamente con palabras que puedan salir de nuestra boca, sino porque lo vivimos con acciones. De ahí la importancia del pastorado, de ahí la importancia de este ministerio que tanto a veces algunos lo han utilizado y mal utilizado en esa praxis que aquí se marca en Ezequiel 34, y sin embargo es un privilegio increíble de alguna manera ser portavoces, pero no solamente portavoces, sino incluso ser el propio alimento que podemos compartir con otros. Nosotros nos convertimos muchas veces en ese pan que muchas personas van a comer porque se encarna en nosotros el Evangelio. Bien, pero lo importante es que aquí se establece un contraste divino. Dios marca la diferencia, Dios se lo toma muy en serio y va a acusar y está acusando a los malos pastores por no cuidar e incluso abusar de esas ovejas. Esto es muy serio. Por eso aquí decimos, pero gracias a Dios el Evangelio no termina en Ezequiel 34:4, el mismo pasaje que denuncia la mala praxis de esos malos pastores nos muestra también al Señor diciendo yo voy a hacerlo, yo buscaré la perdida y vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Y eso lo cambia todo y podemos afirmar con rotundidad que hay esperanza, de la cual tú y yo debemos ser parte, encontrarnos, si se marca una línea, encontrarnos en esa línea donde Dios está marcando la diferencia y que Dios nos libre de estar en la otra parte. Debemos ser parte
y encarnar eso que fue encarnado por Cristo mismo. Vayamos a la introducción de esta sección. En la sección 1 intentamos responder a la pregunta, ¿qué es realmente el abuso espiritual? Vimos que no estamos hablando simplemente de errores pastorales, ni de desacuerdos, digamos, dentro del seno de la iglesia, ni de diferencia de criterio entre creyentes. ¿Qué puede haber? ¿Por qué no? Estamos hablando de algo mucho más serio, del uso, valga la redundancia, o del abuso de autoridad espiritual, como compartíamos en la primera sesión, donde tiene que emanar del servicio, donde ganamos la autoridad por el servicio, pero ese abuso de esa autoridad espiritual y también del uso y del abuso del nombre de Dios. Usamos y abusamos. Eso va más allá incluso de ofender a Dios al tomar el nombre de Dios en vano, sino que estamos usando el nombre de Dios y abusando de ello para otros menesteres, para otros usos propios, ¿no? También usando el púlpito y abusando de él, abusando de un discipulado más realizado donde no guiamos a una libertad gloriosa de aquel que ha creído en Cristo, en un discipulado en la palabra, en la verdad y en el conocimiento del Espíritu Santo, sino realmente en una forma únicamente de gobierno y de autogobierno, donde, como dice aquí, de un discipulado solamente para controlar, manipular, dominar y finalmente herir la conciencia de las personas, de los creyentes, de aquellos que se acercan. Por eso el abuso espiritual daña. Yo he ministrado en consejería, yo he ministrado a personas abusadas físicamente, pero mira, las heridas físicas con el tiempo pueden curarse. Yo he ministrado a personas abusadas emocionalmente, pero incluso las parábolas, las heridas emocionales pueden ser, pero lo que yo he encontrado más difícil son las heridas del espíritu, porque es la parte más interior donde una persona como una flor se ha abierto desde su ser más interior a una verdad, buscando algo correcto, ¿verdad? Y donde ha sido abusado. Entonces, ahí es donde físicamente se pueden superar, almáticamente heridas emocionales son tratables, pero a veces es más difícil cuando ha sido heridas del espíritu, abuso hacia esa área más íntima, más sagrada, más del ser interior. En la sesión 2 nos hicimos otra pregunta: ¿cómo puede un líder llamado por Dios terminar dañando a otros en nombre de Dios? Y vimos que el problema no empieza cuando el abuso ya es visible, empieza mucho antes. Empieza en el corazón de ese supuesto siervo de Dios. Empieza cuando se pierde el temor de Dios, cuando se debilitan los que nos decíamos que el temor de Dios nos tiene que hacer temblar ante la presencia de Dios, porque la amamos y temblamos ante el hecho de querer en todo momento agradarle y buscar en todo momento su voluntad. Cuando se debilitan los límites, cuando desaparece la rendición de cuentas, cuando el líder deja de verse como siervo y empieza a actuar únicamente como dueño y señor de aquello que es la iglesia de Dios. Pero ahora llegamos a la tercera pregunta, quizá la más pastoral de todas. ¿Qué le ocurre al alma cuando la autoridad espiritual hiere en nombre de Dios? Porque el abuso espiritual no deja simplemente personas molestas, ni solamente personas decepcionadas con la iglesia, muchas veces deja personas rotas por dentro, en su parte más interior, confundidas, culpables, avergonzadas, desconfiadas, aisladas, e incluso ocurre en lo más que ocurre con una imagen deformada y distorsionada de Dios. La imagen que se le ha presentado, la imagen que tiene de las personas ha sido algo completamente distorsionado, deformado. Y por eso esta sesión vamos a mirar primero las heridas que deja el abuso espiritual, pero también terminaremos anunciando cómo empieza la restauración, que será, como ya hemos dicho, desarrollado más a fondo en la última sesión, la semana que viene. Pero gracias a Dios el Evangelio no termina en Ezequiel 34:4, ya lo hemos dicho. El mismo pasaje que denuncia a los malos pastores nos muestra también al Señor diciendo, pero yo, una vez más, una vez quiero volver ahí, una y otra vez, porque Dios marca la diferencia. Vemos el compromiso de Dios. Es como Dios dando un golpe en la mesa y dice, yo voy a marcar la diferencia. Este es mi compromiso. No, no es algo que dejaré pasar. Bueno, es algo liviano. No, no, está comprometido y Cristo mismo lo hizo posible, marcando, como digo, la diferencia.
La tesis de esta sesión, el abuso espiritual no solo hiere la relación con un líder o con una iglesia, hiere la imagen de Dios, rompe la confianza espiritual y desordena la vida interior del creyente. Pero la gracia de Dios, una vez más, marcando la diferencia, puede iniciar un proceso real de restauración por medio de una comunidad segura, un líder sano y una sanidad teológica profunda. Ahí ya empezamos a anunciar como punta de iceberg un vislumbre de la importancia de ciertos elementos para la restauración. Las heridas del abuso espiritual, entremos en ello. En el proyecto que yo estuve, digamos, desarrollando, ese proyecto de investigación final, el PIF, no busqué tanto desarrollar el abuso en sí mismo, sino identificar los factores que facilitaron la reintegración, esos factores que vemos que emanan, son como frutos de esa determinación, de ese Dios diciendo yo lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Pero lo vemos, cómo podemos rastrear, cómo podemos identificar los factores que han facilitado la reintegración en la fe, aunque a veces, ¿y por qué la reintegración y la fe y la comunión? Porque a veces la gente no pierde, algunos sí, a veces con el tiempo recuperan su fe en Dios, su imagen, aunque está deformada, no, y no lo ven con claridad, pero no lo pierden completamente, pero se mantienen distantes, ¿vale? No dejo de creer en Dios, pero no creo en la iglesia, no creo en los líderes y marcan distancias. No queremos simplemente gente creyendo en Dios alejada de la comunión de los creyentes, sino restauración y reintegración en la fe, pero también en la comunión congregacional de personas de esas personas que habían sufrido abuso espiritual. Y precisamente por eso en el trabajo, claro, este era mi enfoque, pero tuve que enfrentar, tuve que escuchar, tuve que meterme, como a veces decimos, hay que meterse en el barro, hay que meterse, hay que ensuciarse las manos, ¿no? Y a través de los entrevistados, pues percibir muchas elementos de heridas en el alma, consecuencia de todo ese abuso espiritual. Por lo cual podemos establecer diferentes categorías, digamos, de todo este abuso espiritual. La primera sería el abuso espiritual produce una ruptura interior. Una ruptura interior. Por ejemplo, alguien me dijo, llegó un punto en que ya no podía más. Otra persona declaró, quedé destruida por dentro. No son simplemente, diferencia, he discutido contigo, diferentes opiniones. No, hay gente que quedó literalmente rota por dentro. Quiero detenerme aquí un momento porque a veces el lenguaje eclesial no nos ayuda a percibir la profundidad de estas frases. Decimos, bueno, tuvo un problema con un líder. Oh, bueno, salió herido de una iglesia. Bueno, pasó una etapa complicada. Pero lo que aparece aquí es algo mucho más profundo. El abuso espiritual te rompe por dentro. Rompe la confianza, rompe la paz interior, rompe la capacidad de discernir con claridad, rompe la seguridad con la que una persona oraba o servía o simplemente se congregaba o escuchaba la palabra de Dios, cómo se acercaba a la palabra. Y una de las cosas más dolorosas es que muchas veces la persona ya no sabe distinguir bien qué parte de su malestar es dolor, qué parte es culpa, qué parte es temor, qué parte es rebeldía y qué parte es simplemente la conciencia diciendo esto no estaba bien. Queda tan rota por dentro que todo, como dicen los franceses, es c'est un mélange, es una mezcla, se mezcla todo, al estar roto es como que no está contenido y al final es culpa, es temor, es rebeldía, es una conciencia cauterizada, bueno, no sé, estaba roto por dentro, como dice la persona. Por eso, una primera afirmación que yo haría con claridad es esta, es que el abuso espiritual deja una
fractura interior, deja una fractura interior, no es cualquier cosa, deja una fractura interior. Dos, el abuso espiritual distorsiona la imagen de Dios. Ya lo hemos dicho, pero adentrémonos un poquito más en esto. Este para mí es uno de los puntos más graves de toda la investigación, la distorsión. Y a mí se me movían las carnes, se me abrían por dentro las carnes al escuchar o ver cómo la imagen que uno tiene de Dios, cómo se ha distorsionado. Dios que busca revelarse, que me conozcan y Dios hace todo lo posible por ser conocido, por la mala praxis, por al final la imagen que se tiene de Él ha sido distorsionada, deformada. Y aquí los testimonios son todavía más reveladores. Me enseñaron a tener miedo de Dios. Pensé que Dios me castigaría si me iba. Si me iba, es un mal conocimiento. Dios diciendo, conóceme, y sin embargo, a través de la acción, vamos a llamar de estos individuos, por no llamarles de otra manera, que se merecerían, pues la imagen de Dios ha sido distorsionada. El daño aquí alcanza la percepción misma del carácter de Dios. Y esto Dios se lo toma muy en serio. Recordemos, creo que lo mencionamos en la primera sesión, cómo Moisés no entró en la tierra de Canaán por distorsionar, por presentar una imagen al pueblo deformada. Dios le dice, no me has santificado, o sea, la imagen que has dado de mí, no, ese que estaba ahí golpeando la peña, no era yo, no me has glorificado, no me has mostrado tal como yo era, y la gente va a pensar, así es Dios. Entonces, fíjate, Dios lo toma muy en serio que Moisés no entra en la tierra de promesa. La persona empieza a ver a Dios como, no como padre, sino como vigilante, no como refugio, sino como una amenaza, no como el Dios de toda gracia, sino como un Dios dispuesto a castigarla si se mueve. Si te mueves, te doy. Si pregunta, si se pregunta, si se aparta, si pone límites, si deja, castigaría si ocurriera eso. Si se mueve o si pregunto, o sea, mejor ni me muevo, ni pregunto, ni me aparto, o si pongo límites, no puedo poner límites a toda esta barbarie que me rodea, si deja de obedecer a este líder. Y aquí hay que decir algo con contundencia, y es que cuando un liderazgo manipula, controla o intimida en nombre de Dios, no solo está dañando a personas, está deformando la imagen de Dios en la conciencia de esas personas. Y esto es gravísimo. Y esto es gravísimo. Yo no sé. Permitidme, hago un inciso, es como las personas que se permiten controlar la Santa Cena. Mejor me meto en un terreno diferente, pero me da igual, porque a veces tenemos que examinar pequeñas praxis, porque pequeños detalles, a veces no, yo no hago cosas tan gordas, pero a veces los pequeños detalles echan a perder la cosecha, como las pequeñas zorras. Es como alguien que dice, tú pues sí puedes tomar la Santa Cena, tú no, sí, tú no, sí, sí, y si estás así, está... No, no, la mesa debe ser abierta, vamos a ver. ¿A ti quién te ha puesto de policía? Yo no quiero que un día Dios me diga, a ti, yo que hice la mesa abierta, yo que dije, me dice a mí, ¿a ti quién te ha puesto para regular mi vida? Mi entrega, ¿quién te dio permiso? ¿Quién te puso de policía y de juez para decir tú si puedes, tú no puedes? Por favor, cuando traspasamos ciertos límites, ese límite se traspasa y traspasamos más. Y en fin, nos volvemos a veces reguladores de Dios mismo y Dios abriendo para ser la puerta para revelarse al corazón, y nosotros con nuestras tonterías litúrgicas, con nuestra sacralidad, esto es sagrado, esto no es sagrado, cuidado con esto, no sé qué, y a veces lo único que estamos es estropiciando y mermando la imagen de Dios ante otros. Pero bueno, pensemos sobre esto, que como dijo alguien a quien aprecio mucho, que ya partió con el Señor, Gerardo de Ávila, pensemos que pensar no duele, que pensar no duele, así que meditemos más. El abuso espiritual rompe el vínculo con la comunidad. Otra categoría es la pérdida de comunidad.
y aislamiento emocional. Una de las personas entrevistadas lo expresó así: perdí de golpe toda mi comunidad. Algo que una persona se ha desarrollado o ha crecido, donde es tan importante la comunidad, su entorno, la protección que da la comunidad, el sentido de identidad que uno tiene a través de la comunidad, y seres de pronto expulsado, continuamente ser amenazado de eso, es algo que es muy fuerte dentro de lo que es el abuso espiritual. Y, y como dice aquí, creo que esta frase explica muy bien algo que muchas veces se subestima. Cuando una persona sale de su contexto de abuso espiritual, no solamente pierde, porque vale, uno dice, pero sal de ahí, chico, sal de ahí, sí, pero sabe que salir de ahí, y a veces es difícil, a veces salir, porque no solamente alejarse de ese abuso y de esa persona, de ese foco de infección para el alma, sino también es alejarse de la comunidad. Porque esa comunidad a veces no reacciona, en vez de todos decir, no, aquí el que se tiene que ir eres tú, hombre, y echarle a este abusador de cuatro patadas, pues a veces la comunidad adormecida, atolondrada, aborregada, no es capaz de reaccionar. Entonces esa persona que es expulsada lo pasa muy mal. Pierde un lugar valga la redundancia, en ese lugar de reunión. Muchas veces pierde sus amistades, sus referentes, pierde su lenguaje espiritual compartido, un lenguaje que es parte de una comunidad, a veces un poco contaminado, pero bueno, es parte de una identidad. A veces y por supuesto su sensación de pertenencia, ya no sé dónde estoy, a quién, no sé, es algo, daña profundamente el ser interior y su espacio de servicio, su rutina de fe, e incluso parte, ya lo que estamos diciendo, de su identidad comunitaria. Es desarraigado y echado de todo eso, y toda esa continua espada de Damocles, y te mueves y dices no sé qué, te echamos, pues es algo que de una manera coercitiva se está manipulando, abusando de las personas con todo esto, ¿no? El hecho de la amenaza y de romper el vínculo, y cuando ocurre es algo devastador para el alma abusada. Cuatro, el abuso espiritual puede silenciar. Algo que daña mucho es el silencio. El silencio. En la revisión bibliográfica que preparé o que trabajé para el proyecto de investigación final, apareció algo que encontré hablando del silenciamiento institucional. Cómo se maneja el silenciar, el callar, el no decir, y cómo ese silenciamiento institucional es en sí mismo un arma poderosa de abuso y de daño interior. Se describe que en muchos contextos religiosos la víctima no habla porque hacerlo se percibe, no puede hablar porque hablar se percibe como una traición a la comunidad, o incluso como una rebelión contra Dios, no contra Dios, porque la persona abusa del nombre de Dios, de la posición de Dios mismo, como ya a veces a la gente ya no es capaz de distinguir quién es Dios y quién es esa persona, y ven a la persona como Dios. Y es una imagen deformada, distorsionada. Entonces el hablar es una rebelión directa, pareciera, contra Dios mismo. Y es que una de las formas más crueles del abuso espiritual no es solo herir a la persona, sino conseguir que, sino además que se sienta culpable, ya que piensa, ¿y si el problema soy yo? ¿Y si estoy juzgando? ¿Y si estoy tocando al ungido? ¿Y si Dios me castiga por hablar? ¿Y si estoy siendo rebelde? Por eso, como dice aquí, es la forma más cruel, sino que al final hacemos que la persona asuma todo ese sentido de culpa y se sienta incluso culpable. Bueno, y encima con ese silenciamiento institucional, y la persona entra en un laberinto de culpa y de confusión. Y claro, como no se puede hablar, y entonces todo eso está vetado, eso está perfectamente manipulado en esa autoridad coercitiva, pues todavía es algo que duele mucho más. Como dice aquí, y cuando el dolor no se puede expresar, te pudre por dentro. Cuando no puedes hablar, cuando intentas buscar un eco, cuando intentas expresar algo que está en tu interior, pero sabes, no, 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 cuidado, no se te ocurra, cuidado, entonces todavía hay más dolor. Como bien dice el salmista, mientras callé, se envejecieron
mis huesos, cuando me callo, cuando me lo trago. Por eso está súper demostrado cómo anímicamente el hombre, cuando hay tensiones interiores, hay sentido de culpa o de vergüenza, o hay, por ejemplo, personas abusadas, hablamos dentro de un matrimonio, un temor continuo, una ansiedad continua, te puede producir una úlcera. O sea, sabemos que anímicamente el alma, cómo vivimos nuestro interior, afecta a nuestro físico. Y entonces eso incluso me está haciendo daño, me está matando por dentro. Me callo y al callarme, mis huesos se envejecen. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Esto, como decimos y como aquí se expresa, te pudre por dentro, te pudre al no poder expresar cuando hay esa acción tan coercitiva del silencio, y pareciera que hablar o que sea es todavía uno está incubando una culpabilidad. Y eso explica por qué tantas personas tardan en hablar. Pero qué liberador es hablar, qué liberador es comunicar, qué liberador es, como Cristo Jesús dijo, venir a la luz. Cuando dice, no viene a la luz para que sus obras no sean, a veces el hombre en su interior no quiere venir a la luz, pero es por una acción propia. ¿Verdad? No quiero venir a la luz para que mis obras no sean descubiertas, pero cuando no es un sentido de orgullo y de vanidad, que en mi orgullo y mi vanidad me resisto a venir ante la luz de Dios, pero esto es una acción por todo este ambiente coercitivo y de abuso que al final me aparta de la luz. Pero qué liberador es cuando una persona viene a la luz y conoce a ese Dios que dijo, yo marcaré la diferencia y yo estoy detrás de ti buscando la herida, la perniquebrada y la perdida. 5. El abuso espiritual desordena la conciencia. Desordena la conciencia. La persona empieza a no saber si está discerniendo o pecando, si está siendo prudente o rebelde, si está obedeciendo a Dios o resistiéndose a un hombre, si debe permanecer o salir, si debe hablar o callar, si debe perdonar inmediatamente o primero poner ciertos límites, salvaguardando su propia alma. En otras palabras, el abuso espiritual desordena la conciencia. La persona no vive en libertad. Perdón, la persona no vive la fe en libertad, sino que la vive con miedo. Esa libertad gloriosa, una vez más, lo vuelvo a decir, Romanos 8, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La fe me lleva a libertad permaneciendo en Cristo, permaneciendo en la palabra, y llego a través de permanecer en la palabra, llego a conocer la verdad, y la verdad me libera. Entonces es una fe que no está siendo guiada hacia la libertad, sino está siendo guiada hacia ese sentido de miedo, de daño interior. Por eso el abuso espiritual es tan devastador, porque no solo afecta a la conducta, afecta a la manera de estar delante de Dios. Qué importante. Ahora, como veremos más adelante, esto no ocurre de la noche a la mañana, son procesos a través de los cuales pues tenemos que permitir que se vayan produciendo, pero que haya un progreso dentro de esos procesos. Y esto es lo importante. A veces hay una experiencia que va a ser algo que empieza a marcar la diferencia, pero esa experiencia, algo ocurre, un catalizador de algo diferente. Dios permite, ese Dios que dice, yo voy a marcar la diferencia. Dios permite escuchar algo diferente, conocer a alguien que vive la fe de forma diferente, de pronto ser testigo de algo que nos abre los ojos, y se inician procesos, porque Dios siempre es un Dios de procesos. Dios es alfa y es omega, Dios es principio y es fin, y nos quiere meter en estos procesos de libertad, porque a libertad fuimos llamados. Bueno,
cinco áreas de este abuso espiritual. Una vez más, recalcando, el abuso espiritual produce una ruptura interior, el abuso espiritual distorsiona la imagen de Dios, el abuso espiritual rompe el vínculo con la comunidad, el abuso espiritual puede silenciar a la víctima, meterla en ese sentido de vacío, de hacer el vacío donde no se puede hablar, no se puede, y eso también, como ya hemos dicho, qué importante es la libertad de expresar, pero eso crea incluso todavía algo que nos daña más internamente, nos pudre por dentro. Y el abuso espiritual desordena la conciencia y la conciencia está tremendamente confundida en cuanto a cómo es Dios, lo que es correcto y tal. Me animé y puse aquí en lo que vais a recibir, imagino que lo recibiréis después del seminario, unas tablas comparativas muy interesantes. Son dentro de las tablas, de varias tablas que trabajé en el proyecto de investigación final, y hay dos que nos hablan justamente, fueron 6 entrevistados, no pueden pensar, uno se puede hacer algo más. Cuando es a lo mejor una encuesta, cuando es una encuesta podemos ampliarlo, tener un rango, digamos, de un espectro mucho más grande de personas, pero cuando son entrevistas en profundidad, se suele hacer algo más pequeño, ¿no? Fueron personas elegidas de diferentes congregaciones, con diferentes tipos de experiencia de abuso espiritual, donde la persona lo expresa de forma voluntaria que quiere ser parte de ello, y fueron un total de 6. Y bueno, dos tipos de tablas comparativos, una tipo de abuso espiritual y luego los impactos emocionales e espirituales. La primera tabla que me habla de tipo de abuso espiritual, vemos aquí 3 formas. A lo mejor la persona fue poco relevante o no estuvo muy presente en esa persona este tipo de abuso, y en otras fue moderado a fuerte y en otras personas fue muy fuerte. Por ejemplo, hablando de control autoritario, de legalismo extremo, hablando de mala praxis pastoral, hablando de manipulación doctrinal, disciplina injusta, abuso emocional psicológico, abuso institucional sistemático, intrusión en la vida privada. Yo conocí dentro de entrevistadas que incluso se metían, eh, eh, la eh, la pastora que estaba supuestamente pastoreando a esta persona, que luego detecté más casos, esta persona hasta se metía para saber cuántas relaciones tenía con su marido y qué tipo de relaciones sexuales tenía. O sea, quería meterse en todo e incluso utilizar esos elementos para luego manipular. Esta persona nos confesó que llegó incluso a perder, digamos, gobierno y autoridad sobre sus propios hijos, porque ya la líder se mete en todo y ya casi te va a decir cómo hacer, qué no hacer, si satisfaces o no a tu marido, si está siendo correcto. Y ella dice, pero bueno, yo a veces sinceramente digo, pero estas personas, ¿cómo pueden estar en medio de todo esto y no despertar y decir, hombre, váyase usted a la porra, por no decir otra cosa, y déjeme en paz, hombre, y no sabes cómo no reacciona, y sin embargo es algo que se ha ido como la araña enredando, 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 porque dice, yo estaba escuchando otras cosas y dice, pero tú no reaccionaste, tú no dijiste, pero tú estás tonta, pero tú te vas a meter en eso, que sus hijas hasta el día de hoy están dañadas por la negligencia que tuvo los padres, especialmente su madre con sus hijas, por permitir ciertos abusos de esa persona, incluso, o sea, una intrusión en la vida. O sea, y dices, madre mía, insisto, cómo la gente no, pero la gente se va, es como una araña que te va envolviendo y tal, y te vas acobardando, te vas empequeñeciendo por dentro, te vas muriendo por dentro, te estás pegando un tiro interior y está sucumbiendo a todo esto. No es cualquier cosa. Sabemos que por supuesto que hay extremos y extremos, pero hay extremos muy fuertes y muchas veces en el nombre de Dios, perdóname. Control, control. Hablando de disciplina injusta, una de las personas hablaba cómo ciertos elementos se utilizaban. Bueno, es un juego de niños que a veces algunos utilizan el no tomar la Santa Cena como una forma de disciplina, que desde luego eso a quien se le ocurra, y si alguien lo hace es para darle, perdona,
Dale, doctor. Así, si yo no estoy, dáselas tú. Eso, era un juego de niños, esa disciplina, el no tomar la Santa Cena. Usted no toma la Santa Cena y decirlo en público, pero otras formas de disciplina que a veces uno decía, madre mía, increíble. Pero bueno, aquí solo los entrevistados eran seis que en el estudio no se daban nombre, protegiendo los nombres, y entonces aparecían, aunque había toda una profundidad de todo ello, aparecían del 1 al E6. Y bueno, ahí podemos ver donde había personas donde, por ejemplo, solo fueron afectadas por un legalismo extremo de una manera moderada. Sin embargo, otros, pues, abuso institucional sistémico, intrusión en la vida privada, y bueno, vemos ahí diferentes niveles de cómo esas personas, pues, esto se hizo sobre ellos. Que esto es muy, muy fuerte, ¿no? El ser abusado emocionalmente. ¿Y cuántas veces tú no estás percibiendo que están abusando de ti emocionalmente y es algo que te va enredando, enredando? Y bueno. Y también la tabla 2 los impactos emocionales y espirituales. Esa tabla también va de poco relevante o no presente a moderado a fuerte y también muy fuerte. ¿Qué tipo de impactos? Por ejemplo, la culpa excesiva, el miedo espiritual, la vergüenza, el aislamiento emocional, la ruptura con la iglesia. A veces el elemento emocional, una incluso abusaban de, incluso es como te voy a dar una pequeña dosis de lo que podría ser echarte de la comunidad, donde a veces por un tiempo a lo mejor no se permitía que la gente o que hablara o se le aislaba de ciertas relaciones dentro de esa propia comunidad. Bueno. Aislamiento emocional, ruptura con la iglesia, crisis de fe, impactos emocionales y espirituales y depresión. Y depresión. Y en uno de los casos, que veis, uno de los casos, depresión todavía hasta el día de hoy. Todavía hasta el día de hoy. Y fíjate que finalmente fue pastor. Siendo pastor, todavía incluso fue abusado. Y le dejó una depresión tan increíble que estuvo también a punto de cosas mucho más graves, como a lo mejor puede ser suicidio y cosas de estas, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Aquí podéis ver diferentes niveles de impacto emocional o espiritual, ¿no? En cuanto a lo que es culpa, miedo, vergüenza, aislamiento, ruptura con la iglesia, crisis de fe y depresión. Solamente algunos aspectos a recalcar, o sea, que es evidente, que no es cualquier cosa, que no es algo que, bueno, es una nimiedad, no, es algo que le damos importancia y tal. Y por eso al principio he querido marcar la diferencia de Dios mismo diciendo, yo sí voy a marcar la diferencia y voy a hacer lo que tú, entonces yo voy a traer la perna quebrada, Dios está ahí, no se lo toma muy en serio y sobre todo cuando ha habido ese abuso hacia los suyos, hacia su propia iglesia. Es que me estaba acordando en este momento, una vez estuve en uno de los países vuestro latinoamericano, que no voy a decir el país, y nos recogieron al aeropuerto, mi esposa y yo, y la persona que nos recogió en el aeropuerto, pues era alguien que pues estaba cercano de la Junta Nacional o algo de esto, y nos iba hablando de cosas, de aspectos, no sé qué, y a veces que si íbamos a estar no sé dónde, enseñando a ciertos pastores, que si íbamos a estar visitando no sé qué, visitando para aquí y para allá. Y una le dice, bueno, y estaremos y tal, en la iglesia, y esto, dice, y el pastor es así, bueno, muy conocido, tal, tal. Bueno, aunque tiene un pequeño problema, y dice, es que a veces pega a su mujer. Y mi mujer saltó en ese momento, y en ese momento, ese ni es pastor, ni es cristiano. Pero claro, era alguien, oye, que tenía cierto nivel. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo puedes estar al frente de la iglesia, la esposa de Dios, si no sabes cuidar a tu propia esposa? Si maltratas a tu esposa, ¿que vas a tratar mejor a tu iglesia? Y claro, decir, oye, ¿y la Junta y nadie hace nada? Como ya tenía cierto recorrido, como ya tenía cierto peso, ¿quién le pone el cascabel al gato?
¿Quién es capaz ahora de decirle a esa persona, tú perdonar es un sinvergüenza? Esto no se puede hacer. Esto es algo intolerable. Por favor, si no sabes cuidar a tu esposa, ¿cómo vas a cuidar la esposa de Dios? Que Dios se toma muy en serio esto, que Él marca la diferencia, que no estamos jugando, que esto no es nuestro, que un día vas a dar cuentas. Y nosotros también daremos cuenta por haber entrado en el pecado de la omisión, el pecado de la omisión y de omitir y decir, bueno, es que tal, tiene un pequeño defecto, es que a veces pega a su esposa y lo dice así como dice, ¿qué? ¿Y lo ves todo normal? Pues así de normal, permíteme, o de anormal, hemos naturalizado y hemos dado por buenas ciertas cosas. Y eso no puede ser. No puede ser que estamos hablando de la iglesia, que estamos hablando de los hijos de Dios por los cuales Cristo dio su sangre, que estamos hablando de la esposa. Y no nos damos cuenta del celo de Dios diciendo, yo voy a hacer lo correcto. Y el celo de Dios dando un golpe en la mesa, y que son cosas muy serias. Y uno nos, oye, incluso esta persona no entra en el temor y decir, te la estás jugando, que el suegro de tu esposa se va a enfadar, porque el suegro de tu esposa es el Padre, es Dios. O sea, pues bueno, que un día dices, yo no sé si uno como reaccionar hacia tu hija, la están maltratando y dices, le doy dos tortas a este hombre, por Dios. Y a veces nosotros entramos en una política, en una, bueno, en naturalizar ciertas cosas cuando nos hemos alejado de una praxis correcta, de la praxis que nos enseñó Cristo Jesús, encarnando esa diferencia que estableció el Padre, y no es cualquier cosa. No podemos no reaccionar, no podemos no decir, y tenemos que denunciar y tenemos que ser valientes y tenemos que a veces decir, hasta aquí, esto no puede ser. Que uno es por acción y otro es por omisión y otro es por simplemente por institucionalizar o porque no sé qué o por proteger la denominación. Y dices tú, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, ahí lo dejamos. Que tiene oídos para oír que oiga. El siguiente simplemente es un mapa mental, es un pequeño, una imagen que puse ahí es un cuadro, es un pequeño cuadro gráfico donde podemos ver el llamado mapa mental, una imagen que presenta justamente ese flujo de las transiciones interiores, tanto mentales como emocionales como espirituales, en el abusado, en aquel que es abusado. Y bueno, se produce ese abuso espiritual de manera muy sencilla y gráfica, donde hay control autoritario, donde hay un legalismo extremo, donde hay una mala praxis pastoral, una mala praxis, y dentro de ese contexto, esa palabra de mala praxis, hay tanto y tanto detalle que, insisto, a veces no demos por bueno cierta cosa, cuando a veces si ciertos límites, como decíamos la semana pasada hablando de límites, se rompen, cuidemos eso, mala praxis. Al final, eso que va produciendo sin duda un impacto emocional y un daño teológico. La visión de la persona que tiene de Dios, cómo vive su fe, cómo es conducida, discipulada o no a esa libertad o a ese conocimiento de la palabra. Indudablemente tiene un impacto emocional y también tiene un daño teológico. Y al final todo eso vierte y viene a producir una ruptura interior, donde algo llega un momento que te quiebras por dentro y ahí se queda. Pero hay una segunda parte que la vamos a ir anunciando. La semana que viene lo desarrollamos más. Factores de sanidad y reintegración. Hablaremos mucho más la semana que viene, pero cuando empieza a producirse o de pronto conocemos un liderazgo sano, esto es fundamental. El contraste de conocer otra praxis, otra forma de ejercer el pastorado, el liderazgo. Cuando vemos un liderazgo sano, no perfecto, es perfecto, pero sí sano nos habla de equilibrado. Nos habla cuando algo sano está equilibrado, cuando algo de mi interior se desequilibra, eso se llama enfermedad.
mi bazo o mi hígado se ha desequilibrado, estoy enfermo. Pero si está equilibrado como tiene que funcionar, entonces estoy sano. Igual, a veces vamos corrigiendo, no somos perfectos, pero vamos corrigiendo porque tenemos unas verdades interiores, unos principios correctos que emanan de un conocimiento profundo, de una vida correcta con Dios y con la palabra, y todo eso al final permite que nos vayamos equilibrando. Como veíamos el ejemplo la semana pasada de David, David tenía el temor de Dios. En cuanto fue confrontado en fe, mira, corrige, porque tenía la tendencia a lo correcto, no reaccionó matando al mensajero y se cargó a Natán de dos espadazos. No, 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 sino que reacciona: yo he pecado rápidamente contra Jehová. Entonces corregimos, vamos equilibrando cuando algo se desequilibra. Y eso da un liderazgo sano a una comunidad segura, una enseñanza bíblica, y también lo presentaremos la semana que viene, el concepto que se llama agencia personal, cuando una persona está al frente de su propia vida. Porque al final con todo esto lo que ocurre es que tú no eres dueño de tu propia vida, sino que has dado tanto. Es como cuando alguien, hablando de abuso, vive un matrimonio en un continuo abuso. La persona llega a pegarse un tiro interior porque siempre hay una tensión entre A y B, bien, pero A domina tanto a B que B desaparece de la escena. B desaparece, solo vemos a A. Igual, aquí solamente vemos a uno y todo lo demás se desvanece en una nebulosa que no importa. Todo lo demás no importa, solo importa el líder y su pensamiento. Todo lo demás desaparecen. Pero cuando la agencia personal es cuando dice: no, estamos llamados a hacer crecer a los santos. Los ministerios están para hacer crecer a los santos, para que lleguen a alcanzar el propósito de Dios en sus vidas. Que no simplemente se desvanezcan dentro de esa neblina del liderazgo, del carisma de un líder, sino que emerjan como Dios está ahí haciendo levantados delante de Dios. Bien, bueno, liderazgo y también la agencia personal. Uno empieza a tomar control, empieza uno a ponerse al frente, toma la rienda de su vida y toma control de su vida. Y entonces eso va produciendo una reintegración congregacional, y finalmente también interiormente se va produciendo en ese proceso de Dios una restauración espiritual. Y hacia ahí queremos movernos. El camino de la restauración. Ahora bien, gracias a Dios, este estudio no se detiene en la herida. Ya hemos visto el contraste divino de un Dios que dice: yo voy a marcar la diferencia, para así marcar la diferencia con los malos pastores, ya que el Eterno lo estableció cuando dijo, una vez más, permíteme que lo repite: yo buscaré la perdida, vendaré la quebrada, fortaleceré la débil. Por eso, como testimonio de esta palabra fiel, eterna, en este proyecto de investigación final busqué identificar qué factores facilitaron la reintegración en la fe y en la comunidad congregacional. Y aquí es donde surge la esperanza, porque los testimonios muestran que la restauración es posible. Amén. Es posible. No rápida, no es simple, ni automática, pero sí posible. Y ahí nos adentraremos la semana que viene con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor. Así que hay esperanza. Bueno, pues hasta aquí esta tercera sesión de este Stop Abuso Espiritual. Bueno, muchas gracias, Pastor Fernando. Reacciones, Pastor Pablo, Pastor Humberto. Fantástico, Fernando. Esto ha sido un viaje muy revelador por un lado y también preocupante. Usted hablaba Ya. muy fuertemente de lo que representa un abuso, eh, una presentación de una falsa teología y naturalmente deja herida a la gente. Y así como usted lo presentó, pues tremendo como eh, deja eso vidas dañadas, y en el ministerio uno ha visto gente así destrozada y a veces tristemente, pues aunque usted siempre dice se puede recuperar, a veces esto no es tan fácil tampoco, ¿no es cierto? Es un viaje a veces de mucho, mucho cuidado, y también pues me emocionó las emociones que usted le pone a eso de como tratar de darle a alguien un puño. Y es verdad,
La imagen del padre que defiende a la hija. Si uno como padre traten a la hija mal, entonces uno quiere dar una pata y mandarlo quién sabe a dónde. ¿Cuánto más el padre que ama a su iglesia está tan preocupado cuando este tipo de abusos se dan? También me llamó la atención, y es verdad, el tema de Moisés, cuando golpea 2 veces la roca. eh, a la roca, Cristo no se le golpea 2 veces. Ese fue una vez golpeado y no 2 veces. Y si ese Cristo se puede golpear todas las veces que uno quiera, está mal encaminado. No, tremendo esto. Y otra frase que me llamó la atención: no podemos no reaccionar. No podemos no reaccionar. Yo no sé si eso lo vas a tratar en la próxima, pero mi pregunta es doble. Una, como abusado, ¿cómo debo reaccionar? Y como líder de líderes, ¿cómo debo reaccionar cuando sale a la luz que hay un pastor abusador? Porque uno no puede dejar que eso siga naturalmente. Usted hablaba de gente de la junta directiva eh, que sabe cosas y no hace Ujú. nada. Wow, esto es tremendo. El silencio cómplice que a veces tenemos ante ciertas realidades y bueno, y no nos damos cuenta que eso no es cualquier cosa, sino que está realmente afectando al cuerpo. Lo que me llama mucho la atención también es que muchas veces hablabas de ser pan, de ser alimento. La gente Ujú. nos sigue por el ejemplo que nosotros ponemos Sí. y como el caso que mencionaste de la persona, el pastor que golpeaba a la esposa. ¿Cuántos, cuántos hombres en una congregación siguen ese ejemplo? Y aun cuando no tienen ese Mm. ejemplo, ¿hasta qué nivel? No sé si en tu investigación encontraste algo, pero ¿qué porcentaje habrá en las iglesias en la que los padres, ambos, pueden ejercer un abuso espiritual sobre sus hijos? ¿O el hombre un abuso espiritual sobre su mujer y también sobre sus hijos? Creo que quizás si descuidamos ese aspecto, la iglesia no será lo que Cristo quiere que sea, porque no estamos siguiendo el ejemplo de amar a nuestra familia como Cristo amó a la iglesia, o a la esposa como Cristo amó a la iglesia. En fin, no sé si en tu investigación encontraste algo con respecto a los hogares en cuanto al abuso espiritual, no solamente físico, pero espiritual. Como mencioné algo en el sentido cuando a veces incluso una familia abusada en ese sentido, incluso permitiendo que la forma como educaban a sus hijos, que le decían, bueno, incluso ya te digo, se metían hasta en la alcoba para conocer o para decirle cómo. Eso es un caso. Pero indudablemente, al final, cuando hablamos la palabra ministrar, yo puedo hablar de lo que sé, pero al final ministro lo que soy. No sé si se entiende esto. Total. Porque si yo estoy hablando una cosa, pero vivo otra, porque somos espíritu, alma y cuerpo, hay una dimensión espiritual. Entonces, si yo estoy viendo otra realidad, me encontraron un caso, no sé si es verdad o no verdad, de una persona que no era, que estuvo supuestamente que muy conocida y le invitaron a no sé qué era Nueva Zelanda, insisto, no sé si es verdad o no verdad, pero es como un referente, como ponerlo en relieve. Eh, Esta persona llevaba un pecado oculto que vivía también una doble vida con homosexualidad. Y entonces él hablaba una cosa y de pronto pasaron como un año y más personas dentro de la iglesia cayeron en el pecado de homosexualidad. ¿Será o no verdad? Que a lo mejor yo puedo hablar una cosa, pero lo que ministro es lo que soy. Entonces, Total. si en mi interior, en mi vida, no estoy perfecto, nadie es perfecto, pero si esto es lo que vivo, esto es lo que estoy ministrando. Y de espíritu a espíritu se está comunicando, puedes vivir como te dé la gana.
puedes abusar de esto. No importa, eso realmente no importa. De inconsciente, en ese inconsciente espiritual a inconsciente espiritual, lo que estoy diciendo, eso no importa, y ve cómo te dé la gana, no hace falta cumplir con esto, puedes fallar en esto, al final sé un hipócrita. No sé si me entiendes. Sin decirlo verbalmente, están ministrando eso. Entonces, no es cualquier cosa, porque al final ministro lo que soy. Por eso Cristo Jesús ministraba lo que era, no simplemente hablaba, sino que ministraba, lo era. Y por eso el pastor se convierte finalmente en pasto para ser comido, porque es lo que son. Es la Claro. esencia. Pero al final nosotros también. Pero la cuestión es qué tipo de pan estoy poniendo en la mesa, porque puede que esté hablando algo, pero ministrando desde mi interior, estoy ministrando y poniendo en la mesa otro tipo de pan que está conduciendo tal vez a otro tipo de pecado diferente. A lo mejor no al mismo, a lo mejor, pero sí con autojustificación, sí con falta de corrección, sí con falta de arrepentimiento, sí con falta de disciplina interior. No sé si me entiendes. Y al final eso. Entonces, si hay y al final eso se ve en los matrimonios, se ve en los hijos, se ve una carencia. Uno dice, madre mía, si supuestamente aquí debería haber una vida en el espíritu, pero hay una pobreza espiritual en todo lugar, y uno se preguntaría qué es lo que se está poniendo en la mesa, qué pasto se está poniendo en la mesa. No, ese tema que acabas de mencionar, yo lo he vivido en toda una realidad. Yo era parte de los que estaba escuchando interesantemente esta persona técnicamente no estaba hablando una falsa doctrina o algo así. Sin Ujú. embargo, interesantemente, después de esas conferencias, mucha gente iba a la consejería porque tenían una sobrecarga de tentaciones sexuales y otra cosa. Y entonces uno se preguntaba, ¿pero de dónde? Se ¿Qué hizo pasó la aquí? investigación y claro, esa persona tenía un desorden en su vida tremendo, Ujú, eh, ujú, ujú, y es totalmente la verdad. Nosotros cuando ministramos no solamente ministramos la palabra, sino ujú. ministramos lo que somos. Por eso Somos. también uno de los temas que usted mencionaba hoy, y lo viene mencionando todas las sesiones, el Ujú. temor de Dios, Claro. ¿cierto? Si no vivimos en el temor de Dios, si yo no cultivo mi vida personal como líder, entonces, ¿qué voy a estar transmitiendo a la iglesia? Y eso importa. Y es por eso yo creo que el apóstol Pablo, cuando dice escoger a ancianos, se enfoca mucho en el ser más que en el hacer. Cierto. Y entonces es un tema que habría que subrayar muy fuertemente, insistirlo, porque hoy pensamos que solo con el show ya entonces la gente está feliz, pero tu show puede ser muy tramposo porque en tu vida tienes problemas y eso es lo que finalmente resulta allá afuera. Sí, no, Si, gracias pu- por ese punto. Ujú. sea, si pudiéramos abrir los ojos espirituales como aquel que siervo que Eliseo, que fue abierto sus ojos y vio que era wow, era malo que estaban con ellos. Si pudiéramos abrir los ojos espirituales, hay mucho show que toca únicamente dirigido al alma, es algo almático, hacia las emociones y todo esto, pero al final, ¿qué se está moviendo en el espíritu? ¿Qué se está moviendo en el nivel del espíritu? Ahí donde está la clave, y no Sí. es cualquier cosa. ¿No? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ustedes son una bendición. Aquí hay una pregunta y dice que, y tiene que ver con el manejo, el orden, la disciplina y cómo una junta directiva puede manejar este orden, una liturgia, en cuanto, por ejemplo, si una persona está bajo disciplina, si puede o no puede tomar la Santa Cena, de acuerdo a los lineamientos de la iglesia. Yo voy a ser muy categórico en ese sentido. Yo no para nada comulgo ni para nada estoy de acuerdo con el sentido de disciplina de utilizando
la mesa del Señor, la Santa Cena. Es algo totalmente fuera de orden. Es como cuando yo, ayer, que era el primer domingo de mes, era muy típico que las iglesias se hiciera Santa Cena y todavía tuve un caso, estaba visitando una iglesia nuestra, lleva 2 años, era el segundo aniversario, y todavía le pasaron a alguien que yo sé que tiene más o menos, está sirviendo la iglesia, ayudando, le pasaron el pan y no tomó, tampoco tomó el vino. Y claro, hay gente que todavía no tiene, como hay una falta de profundidad en el entendimiento, hay gente que, ay, es que hoy no me siento digno, hoy no tomo, hoy como no estoy muy bien, pues no tomo. Y uno se pregunta, vamos a ver, cabezón, el día que tú te creas digno es el día que no puedes tomar, porque tú ni yo nunca somos dignos de acercarnos a la mesa. Porque el día que yo me crea digno, me estoy presentando con mi dignidad y con mis fuerzas y con mis obras y con, que no me beso porque no me llego. Qué maravilloso soy. Sí, oye, pero es que no, el día que tú te crees digno, no, 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 es que justamente nunca somos dignos. El único digno es Cristo. La única Ujú. dignidad está en ese símbolo del pan, es Cristo Jesús. Y si justamente si hay algo, es volver a poner mi confianza en su obra. Por supuesto, si hay algo que confesar, ponte en orden delante del Señor, pero toma, justamente es gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Y tomar, y es un momento, una oportunidad. Pues justamente que se utilice ese momento donde la gracia de Dios es derramada y que a algunos se le prive por orden y capricho de otro a no tomar, para mí es algo que yo no quiero un día presentarme delante de Dios y Dios me diga, pero ¿a ti quién te dio la autoridad para decir quién puede y quién no puede? Si yo lo he abierto y justamente es cuando más necesita en ese momento esa persona acercarse a la mesa. Yo no quiero, ¿me entiendes? Pero algunos en una mala entendimiento de la autoridad. Hay un librito que escribió un hombre que se llama Gerardo de Ávila, lo he mencionado antes, el de Pensemos que pensar no duele, que es el Purgatorio Protestante, es algo muy pequeño, no se encuentra, si lo consigues en PDF y si no, yo se lo puedo mandar en PDF a alguien. El Purgatorio Protestante. No creemos en el purgatorio en el más allá, pero establecemos el purgatorio en el más acá. Sí, es verdad. Hacemos purgar a la gente, pero alma de Dios. Yo no digo que a veces no, oye, una cierta disciplina, pues oye, esta situación, mejor no ministres y tal, pero no puedes orar en público o no puedes tomar la Santa Cena. Y es un gobierno y es una forma totalmente alejada de una falta de entendimiento de lo que es realmente la gracia poderosa de Dios. La ley nunca cambió a nadie. La gracia transforma. Entonces, impedirle a alguien el sobreabundar en la gracia no es cualquier. Así que yo, si te van a pedir que tomen la cena, yo a esas personas las privaría también de tu presencia. Así que te vas y ya está. Sí, sí. Bueno, yo creo que en esta pregunta hay varias cosas que se deben tener en cuenta. Una es la que ya mencionaste, que es el entendimiento de la gracia, pero también de la cena misma. ¿Para qué es la cena? Y yo creo que aquí nosotros tenemos mucho que hacer para corregir de qué se trata cuando estamos tomando la cena del Señor. La otra cosa que yo veo aquí en esta pregunta es si está en disciplina. A veces gente se disciplina a sí misma o es disciplinada. ¿Y por qué es disciplinada? ¿Qué significa ser disciplinado? Si es simplemente un castigo, ¿es de verdad el purgatorio acá? Esas son preguntas que surgen ahí. Yo creo que el tema de la disciplina hoy en día se usa también así como, oye, me gusta esa palabra, ahí se la lanzo y usted se la aguanta. Entonces, yo creo que eso también hay que revisarlo profundamente, cómo se manejó eso en el Nuevo Testamento. Mm. Y entonces, ¿y qué relación hay entre disciplina y Santa Cena? Porque esa es otra pregunta. Yo no la veo en el Nuevo Testamento. Y lo de la cena es, oye, cada quien se examina a sí Así mismo mismo. y entonces toma de la cena. Y si usted se siente hoy indigno, pues pida perdón ahí y ya pase adelante. No se trate pues como aquí en Bogotá, la gente sube aquí a la montaña, al cerro de Monserrate, de-
de rodillas con cruz en la nuca o yo no sé, como para purgar alguna cosa. Oye, gracias a Dios que Jesús lo hizo, ya no lo tenemos que hacer. Ujú, Pero son preguntas que yo creo que lanzan algunos temas que deberían ser tratados en el camino, ¿no? Y que deberían ser ujú. claros en la iglesia. ¿Qué es disciplina? ¿Cuándo se aplica? Sí. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué relación tiene con la cena? ¿Y qué es la cena del Señor? Sí, yo creo que tenemos algunas situaciones en la iglesia que se han convertido en tradiciones y son tradiciones humanas. Eh, Tenemos disciplina casi para todo, desafortunadamente cuando la Biblia no establece ese tipo de disciplina. La disciplina, especialmente cuando la disciplina tiende a que la persona, en lugar de acercarse a Dios, lo alejamos de Dios con la disciplina. No puedes tomar la Santa Cena, no puedes estar en comunión con Dios. Mm. En África me tocó un caso, hablando con un pastor, la disciplina en ellos era que si faltaba a la iglesia el domingo, entonces ponían a la persona en disciplina. Y la disciplina era, no vas a venir por un mes, no te vamos a aceptar en la iglesia por un mes. Y una mujer explicó sus circunstancias y lloró y rogó y le dijo, no, no me prives de eso. Y el pastor le dijo, bueno, acuéstate en el piso y cogió una vara y con una vara le dio varios Ay, Dios. golpes. Abuso. Afortunadamente el pastor reconoció su error después, estando en la charla, explicándole las cosas, reconoció su error. Y lo que él confesaba, y él lloró cuando entendió que eso no era lo que Dios quería. Y yo no supe qué fue lo que hizo cuando regresó a su lugar y si habló o no habló con esa persona. Pero tenemos tradiciones humanas que ponemos como disciplina, que, que en lugar de acercar a la gente, de llamarla y que se acerque a Dios, la alejamos más de Dios. Al menos en cuanto a la comunión, hablaste tú de que muchas veces afectamos el hecho de la comunidad, de rompemos ese vínculo con la comunidad. Ujú. Y eso yo me sorprendo de en cuántos lugares todo esto todavía existe. Bueno, muchas gracias. Aquí hay una pregunta que quedó de la sesión anterior y tiene que ver con una persona que se acerca a pedir consejo, que ha pasado o está pasando por abuso espiritual y es a nivel de amistades que se acerca y pide consejo qué hacer cuando esta persona, qué aconsejarle cuando esta persona está pasando por abuso espiritual. Bueno, yo creo que esta persona, si alguien se acerca a mí, por esto empezábamos este estudio como Dios mismo marcando la diferencia. Yo buscaré, yo sanaré, ta. Y Cristo Jesús lo hizo. Y yo creo que si de pronto Dios nos abre una oportunidad, son procesos. Veámoslos como una cita santa, veamos como un momento muy especial. Dios ha permitido que esa persona nos comparta, nos confiese, estoy pasando por esto. Y entonces yo creo que ahí tenemos, a lo mejor no ponernos a discutir en cuanto a aunque esa persona que está abusando, que más, pero sobre todo amar a la persona que nos comparte esto y guiarla con un sentido a través del ejemplo de Cristo Jesús, pero con un sentido de responsabilidad ante el ejemplo que Él nos ha dado y ante la instrucción que Él nos ha dado, de guiarla, de guiarla. Que no sea algo liviano, comprometernos a orar por ella, comprometernos a no tratarlo con liviandad, no minimizarlo, va, eso serán pequeños detalles, a lo mejor aflora algo más profundo y entonces ser un agente de cambio, ser un agente
de esperanza para esta persona y buscar. Y si nos sobrepasa un poco, después de que conocemos más y nos hemos comprometido con eso, también buscar apoyo, consejería pastoral, un referente de pastores sanos que puedan ayudar a esa persona. Pero no dejarla ahí, no dejarla ahí, porque es un momento muy especial que se ha abierto la oportunidad de conocer algo y podemos ser un instrumento de restauración o de recuperación de esta persona para con Dios. Bueno, mil gracias a todos. Ya le damos culminación a esta sesión y los esperamos a la cuarta y última sesión de Stop el Abuso Espiritual con el pastor Fernando Écija. También le recordamos que si no se ha suscrito a nuestra página, suscríbase. También póngale un me gusta. Es una forma de decir amén a las enseñanzas. Es una forma de decir gracias. También es una forma de compartirla, lo que nosotros hacemos, y compartimos música, y compartimos libros, y compartimos de lo que vamos aprendiendo. Les invitamos a que compartan los enlaces de estos videos y de esa forma nosotros estamos propagando estas enseñanzas a través de la tierra. También nos puede visitar en la página web, donde puede hacer sus donaciones y puede apoyarnos en este ministerio, porque definitivamente juntos, como comunidad de comprensión de los tiempos, vamos a poder llenar la tierra con la palabra de Dios, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.